Y vamos a meditar en estos textos muy conocidos por cada uno de nosotros. Muchas veces lo hemos predicado, lo hemos escuchado y siempre hay algo nuevo que Dios quiere decir a nuestra vida. Amén. Y el apóstol Pablo empieza a decir en estos versículos que leíamos que podemos estar atribulados en todo, mas no angustiados. La palabra atribulado viene de una palabra griega, clivo, que significa aflicción. Cuando nosotros hablamos entonces de estar atribulado, nos referimos de estar afligido. Y no hay quien en determinado momento no se sienta afligido. En determinado momento no sienta que ha atravesado por algún momento difícil, alguna circunstancia adversa en su vida que lo haga sentir atribulado, que lo haga sentir afligido. Uno de los casos que muchas veces podemos mencionar como ejemplo es el caso de aquel varón llamado Job. Este hombre sabemos que hubo un momento en que se sintió afligido, se sintió turbado, se sintió atribulado. Había perdido sus hijos, había perdido sus bienes e incluso de pronto también había perdido la salud de su cuerpo, porque Satanás había puesto en él una sarna maligna que dice que la tenía desde la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Y él se sentía afligido. Incluso su propia esposa llegó a decirle: y es que aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muere de una vez. Pero Job, a pesar de todo, este hombre, en medio de su tribulación, en medio de su aflicción, en medio de su padecimiento, él conservó su integridad. Él no maldijo a Dios, pero sí llegó a maldecir el día en que él nació. Él dijo: maldito el día en que nací, porque él se sentía afligido, él se sentía atribulado, él se sentía en un momento de aflicción, en un momento de adversidad, en un momento en el que él se sentía a prueba. Y él decía: maldito el día en que yo nací, porque se sentía afligido. Jeremías fue otro varón que en determinado momento también empezó a maldecir el día en que nació, porque él, cada vez que predicaba y anunciaba, él decía temor por todas partes. La gente decía: denunciemos a Jeremías. Jeremías decía: mis amigos miraban si claudicaría. Todos estaban a la expectativa de que tarde o temprano este varón Jeremías, en medio de su aflicción, en medio de sus problemas, en medio de la adversidad que enfrentaba, en medio de su tribulación, pudiera claudicar, pudiera flaquear. Y Jeremías se sentía también afligido. Elías, cuando aquella mujer Jezabel le dijo: hoy a esta hora estarás muerto, como estos profetas de Baal, Elías empezó a sentirse atribulado, a tal punto que empezó a huir al desierto. Y también llegó un momento en que dijo: Señor, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. Era tanta su aflicción, era tanto su momento en el que él sentía la adversidad, que él decía: Señor, yo prefiero morir, yo prefiero que me quites la vida. Se acostó debajo de un enebro y deseando la muerte, porque se sentía afligido, porque se sentía atribulado. Aquella mujer Agar con su hijo en el desierto, cuando partió con un odre de agua y un poco de pan, y después empezó a faltarle el pan y el agua en el desierto, y cuando se le acabó el agua,
Aquella mujer se sintió angustiada. Aquella mujer empezó a afligirse. A tal punto que ella dijo: no quiero ver morir a mi hijo. Lo voy a poner en este lugar. Y se sentó a cierta distancia de su hijo para decirlo: no quiero verlo cuando muera. Y se sentía afligida en el desierto. Se sentía atribulada en el desierto. Sentía que las cosas estaban tan mal que ya no había nada que hacer con su hijo, con su vida en aquel lugar. ¿Cuántas veces nos hemos sentido atribulados? ¿Cuántas veces nos hemos sentido afligidos? ¿Cuántas veces hemos sentido que detrás de una cosa nos pasa otra y otra en nuestra vida, como Job? Le llegaban con una noticia y de pronto llegaban con otra mala noticia y después con otra. Y nosotros sentimos: Señor, viene una cosa, después viene otra, después viene otra. ¿Cuántas veces nos hemos sentido como Elías y sentimos el temor de muchas cosas y queremos refugiarnos lejos de Dios porque ya no queremos saber nada? Satanás quiere que nuestra tribulación nos lleve a la angustia. Y cuando nosotros hablamos de angustia, angustia significa intranquilidad. Angustia es algo que nos quita la paz. Angustia es algo que nos quita la confianza en nuestro Dios. Pablo dice que podemos estar atribulados, pero no al punto de angustiarnos. Amén. Elías se sintió angustiado. Aleluya. Elías decía: yo quiero morirme. Cuando hablamos de angustia, viene de una palabra griega que significa hacerse estrecho o sin salida. Elías se sentía sin salida. Elías sentía que tarde o temprano aquella mujer llamada Jezabel lo iba a alcanzar y le iba a quitar la vida. Jeremías se sentía en un momento de angustia y él decía: ya no me acordaré más de Dios, ya no predicaré más en su nombre. Se sentía atribulado a tal punto que empezó a sentirse angustiado. Y él quería olvidarse de Dios en determinado momento. Agar sentía que ya no tenía salida, que ya no había algo que hacer en el desierto. Ella sentía que si el agua se había terminado, que si el pan se había terminado, no había nada más que hacer. Se encontraba en estrecho, se encontraba sin salida, se encontraba angustiada sin saber qué hacer más que dejar morir a su hijo. ¿Cuántas veces nos sentimos sin saber qué hacer? ¿Cuántas veces sentimos que ya no hay salida al problema que estamos atravesando? ¿Cuántas veces sentimos que aún con Dios ya no queremos saber nada de la iglesia? ¿Cuántas veces sentimos que de pronto hay algo en nosotros que ya no quiere saber más, que ya no queremos dar un paso, que ya no queremos caminar porque ha llegado la tribulación y nos ha llevado también a un punto de angustia, a un punto sin salida, a un punto en el que ya no encontramos qué hacer? Aleluya. Este varón llamado Elías se encontró aparentemente sin salida. Este varón llamado Jeremías decía: mejor me hubiera muerto, mejor me hubiera muerto en el vientre de mi madre y ahí hubiera sido mi sepulcro. Era tanta su aflicción, era tanta su angustia. Pero sabe, el apóstol Pablo dice que podemos estar atribulados, pero no debemos llegar a angustiarnos, a sentir que ya no hay solución, a sentir que ya no hay una salida, que estamos en estrecho y sin escapatoria y que no hay nada más que hacer. Dice la Escritura que este varón llamado Jeremías, mientras él expresaba estas palabras, él empezó a sentir algo dentro de él. Él empezó a sentir como un fuego metido en sus huesos.
Y dice la Escritura que él trató de sufrirlo, es decir, aún con todo, empezó a batallar en la presencia de Dios, empezó a luchar contra Dios, trató de sufrirlo, pero no pudo. Por eso él decía: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. ¿Cuántas veces nosotros nos resistimos a la presencia de Dios? Nos resistimos al toque de Dios en esos momentos de angustia, en esos momentos cuando más necesitamos al Señor y sentimos que ya no hay salida. Pero Jeremías, a medida que Dios lo tocaba, a medida que Dios lo llenaba, a medida que Dios lo consolaba, él llegó a expresar: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Él empezó a llenarse de fuerza, él empezó a fortalecerse. No importaba la tribulación, Dios estaba con él. Amén. Muchas veces podemos sentir que no hay salida, pero nosotros tenemos una salida. Amén. Muchas veces podemos decir que ya no hay camino, pero Jesucristo es nuestro camino. Muchas veces podemos sentir que ya no hay nada más que hacer, pero Jesucristo tiene el poder para hacer algo con nosotros. Amén. Y esta mujer miró la mano de Dios cuando Dios salvó a su hijo en el desierto. Elías escuchó como Dios le decía: Elías, hay 7,000 hombres que no han doblado rodilla ante los Baales, ni cuya boca le besaron. Es decir, Elías, no solo tú estás padeciendo, Elías, no solo tú estás atribulado. Muchas veces creemos que solo nosotros pasamos problemas, que solo nosotros pasamos dificultades, que solo nosotros nos sentimos afligidos, pero dice la Escritura que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Amén. La diferencia es que podemos estar atribulados, pero no angustiados. Amén. Hay quienes llegan al extremo de la angustia, pero Pablo dice: no debemos angustiarnos, porque tenemos un Dios en quien confiar. Amén. Y es que lo que nos libera de la angustia es la confianza en Dios. Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Entonces es la confianza en ese Dios que nos va a liberar de la angustia. No importa la tribulación, la aflicción o el problema, cuando nosotros confiamos en Dios, nos vamos a liberar de la angustia. David decía: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? ¿Por qué angustiarse? Él decía: espera en Dios. Amén. Porque aún he de alabarte. Amén. Porque cuando nosotros esperamos en Dios, tarde o temprano algo va a ocurrir en nuestra vida. Y David por eso decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Es decir, no importa la situación adversa que él tuviera, él decía: no va a llevarme a la angustia, no va a llevarme al temor. Él decía: no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra. Él decía: yo estaré confiado. Cuando nosotros nos sentimos en medio de tribulación, debemos sentir también confianza, porque tenemos a un Dios que todo lo puede y que está pendiente de su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo sigue diciendo: en apuros, mas no desesperados. Amén. ¿Cuántas veces nos hemos sentido en apuros? La palabra apuro viene de una palabra griega, es aporoumenoi, y significa estar perplejo, dudar, confuso, desconcertado.
¿Cuántas veces nos hemos sentido en apuros? ¿Cuántas veces hemos sentido que las cosas se han complicado tanto que de pronto empezamos a desesperarnos? Amén. El apóstol Pablo dice en apuros, pero no debemos llegar a la desesperación. Saúl en determinado momento, cuando iban a la guerra contra los filisteos, Saúl, él empezó a sentirse en apuros. Es más, la Biblia dice en 1 Samuel capítulo 13, el versículo 5 al 7, que él se sintió en aprieto, porque venían todos los filisteos contra Israel y acamparon en un lugar que se llama Micmas. Y Saúl estaba esperando al profeta Samuel que llegara para ofrecer holocausto. Y Samuel no llegaba. Y Saúl cada día o cada momento que pasaba, mejor dicho, se sentía en apuro, se sentía en aprieto y empezó a desesperarse. Y se desesperó tanto que cometió un gran error. Como Samuel no llegaba, él dijo: yo voy a ofrecer el holocausto. Amén. Y fue tanta su desesperación que él ofreció el holocausto, aún sabiendo que no le correspondía a él ofrecer el holocausto. Amén. Aleluya. Y cuando llegó Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Locamente has actuado. Por esta razón tu reino no va a prevalecer, Saúl. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando nosotros nos sentimos en apuros y llegamos a un extremo de desesperarnos, cometemos cosas que no deberíamos de hacer. Hacemos cosas que no deberíamos hacer. Decimos cosas que no deberíamos de decir. Nos sentimos tan desesperados que no controlamos lo que hablamos. Nos sentimos tan desesperados que no controlamos nuestros actos, nuestras acciones. Amén. Como Israel en el desierto, cuando se sintió entre Faraón y el Mar Rojo, empezó a salir de ellos lo que había dentro. Y como se sintieron en apuros y llegaron a la desesperación, empezaron a decir cosas y a decir: mejor estuviéramos en Egipto, allá teníamos esto, teníamos lo otro, o aquí nos ha traído a morir en el desierto. Y empezaron a decir cosas que no debían. Muchas veces nosotros, en medio de nuestra desesperación, nos sentimos en el desierto, a lo mejor un desierto espiritual. Nos sentimos quizás encerrados, así como se sintió Israel en el desierto frente al Mar Rojo y Faraón detrás de ellos. Y podemos llegar a desesperarnos. Podemos llegar a sentir ese apuro a tal punto que nos desesperemos como Saúl, que nos desesperemos como el pueblo de Israel en el desierto. Jonatán, al contrario de su padre Saúl, fue un hombre que confiaba en Dios. Y dice la Escritura que él fue a buscar a los filisteos y llegó a un lugar donde estaba la guarnición de los filisteos. Pero por el lugar donde él iba había desfiladeros y había una peña en un lugar, otra en otro lugar. No podía moverse ni a un lado ni al otro porque podía caer a ese precipicio, podía morir. Y quizás estaba en un apuro porque arriba de él estaba la guarnición de los filisteos. Pero él no se desesperó. Él dijo a su criado: Dios no salva solo con muchos, sino que Dios puede salvar con pocos o con muchos. No importa que seamos 2 y ellos sean miles.
No importa que estemos en medio de desfiladeros y en medio de estos peñascos. Lo que importa es que Dios está con nosotros. Amén. Y Él dijo, si los filisteos nos dicen que van a bajar, entonces Dios no nos lo ha entregado. Pero si dicen suban, es que Dios nos entregará a los filisteos. Y el criado le dijo, hágase como tú dices. Y los filisteos lo miraron y dijeron, suban. Y Jonatán le dijo, esa es la señal que yo estaba esperando. Y quizás su criado pudo haber dicho, ve tú, porque allá solito nos van a acabar por completo. Nos van a eliminar, nos van a matar entre 2 contra miles. Pero el criado también dijo, yo voy también. Y mientras ellos subían, los filisteos caían. Y los que pasaban por Jonatán, el criado los mataba. ¿Sabe por qué? Porque Jonatán sabía en quién había creído, en quién había confiado. Estaban en apuro, pero no estaban desesperados, sino que tenían la fe y la confianza en aquel que todo lo puede. Amén. Entonces podemos estar en apuros, pero no debemos llegar al punto de desesperarnos. Amén. Y el apóstol Pablo dice, perseguidos, mas no desamparados. Israel se sentía perseguido en el desierto, y lo mencionábamos como se sentía acorralado en aquel lugar. Jeremías, él decía, tu palabra me ha sido por escarnio cada día. Jeremías decía, cada quien se burla de mí constantemente. Tu palabra ha sido por afrenta cada día de mi ministerio. Mis amigos miraban si claudicaría todo el tiempo. Sabe que mucha gente está esperando que usted caiga, amén. La gente no le gusta ver cómo usted busca a Dios. Quizás algunos sí, pero siempre habrá alguien que esté esperando que algo le pase a sus hijas, que algo le pase a sus hijos, o algo le pase a usted mismo, amén. Hay gente que se alegra por el mal de nosotros. Y Jeremías decía, mis amigos. Muchas veces decimos los amigos, pero Jeremías también decía, miraban si claudicaría. Muchas veces muchos ojos están puestos en nosotros para ver qué pasa, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y estos se sentían perseguidos, pero no se sentían desamparados, amén. Jeremías sentía a Dios dentro de él. Dios no dejó solo a Israel en el desierto. El mismo Elías allá en el desierto, Dios constantemente lo tocó y lo animó. Eliseo, cuando el criado le decía, oh, vienen los sirios con gente, con carros, con caballos, vienen viles, vienen tantos. Y Eliseo decía, Señor, abre los ojos a este criado para que vea que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabe por qué? Porque Dios no desampara a sus hijos, amén. Dios no nos va a dejar solo en ningún momento. Se sentían quizás perseguidos, se sentían quizás de alguna manera asediados por sus enemigos, pero el Señor estaba con ellos. Usted no debe darle gusto a la gente, o al diablo que lo quiere ver en el suelo. Muchas veces aún sabemos que dentro de nosotros mismos podamos tener dificultades y tantas cosas, pero no podemos llegar a esos extremos porque Dios está con nosotros, amén. Dios está con su iglesia. Y el apóstol Pablo dice, derribados, mas no destruidos, amén. Muchas veces podemos llegar a sentirnos incluso no solo perseguidos, no solamente atribulados o en apuros,
sino incluso van a llegar momentos de nuestra vida en que nos vamos a sentir derribados, amén. Qué bueno si no se ha sentido así nunca, pero hay momentos en que nos podemos llegar a sentir así, derribados, golpeados por las circunstancias de la vida. El apóstol Pablo en determinado momento fue apedreado, allá en Listra fue arrastrado en la ciudad, y dice que lo dejaron fuera, lo dejaron tirado, porque pensaron que estaba muerto. Muchas veces el diablo nos quiere arrastrar, nos quiere tirar pedradas a ver si las aguantamos, nos quiere derribar, nos quiere destruir. Y cuando nos mira afuera y se alegra, no solo el diablo, sino muchos, entonces él piensa que estamos muertos, amén. Pero el apóstol Pablo se levantó y siguió predicando el evangelio, porque en determinado momento quizás nos van a derribar, pero no nos han destruido todavía, amén. Porque mientras nosotros nos levantemos, algo Dios todavía puede hacer con nosotros. Sansón aparentemente ya no había más que hacer. Estaba ciego, estaba encadenado, no tenía su fuerza y era el hazmerreír de todos los filisteos, amén. Yo no sé si en determinado momento de su vida se ha sentido ciego, si en determinado momento de su vida se ha sentido de nuevo encadenado, o si en algún momento ha sido el hazmerreír de todo el mundo. Quizás porque le pasó a usted, quizás porque le pasó a su hijo, quizás porque algo pasó en la iglesia y se siente que lo han tumbado, se siente que lo han derribado, se siente que lo han golpeado. Pero sabe, no significa que está destruido, amén. No significa que todo ha terminado y hasta allí ha acabado todo, no. Jezabel creía que Elías estaba hasta ahí nomás. No, pero no era así. Los sirios decían, ya tenemos a Eliseo, porque llevamos carro, gente de a caballo, gente de guerra. Pero Eliseo decía, no, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos, amén. El Dios que nosotros tenemos es más poderoso que cualquier cosa, amén. Así que en esta noche Dios quiere hacernos reflexionar que a pesar de que hemos tenido tribulaciones durante este periodo de tiempo, han habido una cosa, después otra y después otra, y quizás nos hemos sentido atribulados, quizás hasta nos ha faltado el pan como aquella mujer en el desierto, quizás han habido momentos en que nos hemos sentido solos también como Elías, perseguidos. Pero yo quiero decirle que no estaremos angustiados, no estaremos desamparados, no estaremos destruidos, porque nuestro Dios tiene poder para levantarnos a cada momento, amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso?